Supuestamente... supuestamente ya está grabando. ¿Ok? Entonces continuaremos con nuestro avance. Algo que quiero preguntar es que si alguno tiene algún problema con lo que es su tarea. Bueno, aquí ya estoy grabando, no era que pregunte esta parte antes. ¿Alguno tiene algún problema con la tarea que, que quiera aclarar ahorita? Ya, a ver, su compañero Ever, al final hablamos de la tarea. Ok, sí, me parece bien. ¿Podemos destinar los últimos 20 minutos? ¿Podemos destinar los últimos 20 minutos para hablar de la tarea? Yo creo que ya algunos, con las explicaciones que he estado dando ayer y hoy, han debido avanzar un poquito más, ¿no? Avanzaremos, así le damos alguna explicación sobre lo que son arreglos y matrices, más que todo, ¿no? Bien, cuéntenme si han tenido algún problema con lo que son arreglos. ¿Tienen alguna consulta? Podemos ir repasando nosotros acá en nuestra clase. A ver, podemos hacer acá una clase que sea... eh, la voy a poner prueba, simplemente para que esta clase nos va a servir para ir recordando algunas cosas que hemos ido utilizando con el tema de los arreglos. ¿Listo? Primero, acá se los voy a anotar, se los voy a anotar por si, por si alguno ve el código después y no entiende de por qué ha salido esta clase prueba o para qué sirve. Entonces acá, esta va a ser una clase para recordar y anotar todo lo aprendido con respecto a los arreglos. ¿Listo? Entonces esta clase va a estar destinada para ir anotando algunas cositas con respecto a los arreglos. Primero, ¿qué podemos hablar? Podemos hacer un método acá que sea creación de un arreglo. Así lo voy a llamar porque lo que quiero es de que ustedes aquí vayan recordando, vayan viendo cómo es que funcionaban cada una de las cosas que hemos ido utilizando a lo largo de nuestros ejercicios. Entonces, en este caso, la creación de un arreglo. Recordemos que hemos estado hablando con respecto a nuestros ejercicios. Si en algún momento nos piden, por ejemplo, agarrar un conjunto de algo, alumnos, jugadores, y ya que estamos con el partido de Wilstermann de fondo, acá, que está en entretiempo, ¿no? Entonces, si nos fijamos un partido de fútbol, ya que está por ahí, podemos decir de que hay un conjunto de jugadores. Pero si analizamos el partido de fútbol, al principio, en el minuto uno, o sea, salvo pase algo súper extraordinario, en el minuto uno van a haber exactamente 22 jugadores en la cancha, ¿no? Exactamente. Salvo alguien se loquee y haga algo extraño, deberían haber 22, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que si queremos representar un partido de fútbol, ¿no? Podemos utilizar un arreglo. ¿Para qué? Para decir que 11 van a ser los jugadores de un equipo A y los otros 11 de un equipo B. Entonces, para ese caso, podemos utilizar lo que viene a ser un arreglo. ¿Por qué? Sé perfectamente de que van a ser varios, ¿no? ¿Varios qué? Varios jugadores de fútbol, ¿no? Varios jugadores de fútbol. ¿Sé exactamente cuántos son? Esa es la pregunta. Nosotros sabemos de que van a ser varios, pero ¿sé exactamente cuántos son? En ese caso, sí. Entonces acá, para lo que es una creación de un arreglo, yo necesito saber el tamaño o la capacidad de los elementos que quiero guardar en este conjunto. Para hacerlo un poquito más rápido, porque ahorita estamos como que recordando, voy a manejar siempre enteros, ¿no? Pero quiero que entiendan de que ustedes pueden manejarlo con el tipo de objeto que guste. Entonces, para la creación de un arreglo, por decir acá int arreglo, si yo lo pongo así, recuerden, ¿no? Ahorita
es solo una declaración, ¿no? Solo es una declaración. Es como una promesa, es decir, yo estoy prometiendo que voy a guardar algo en esta variable, pero de momento no he guardado nada. Como el fin de este método es la creación de un arreglo para guardar cierta cantidad de datos, lo que yo tengo que decirle es que a esta variable, en vez de guardar un valor entero, guarde varios enteros. ¿Cómo le hago eso? Corchetes, ¿no? Al decir eso, esta variable deja de ser un entero, ¿no? Eso tenemos que hacer un poquito de énfasis. Si lo dejo así, arreglo es una variable destinada a guardar valores enteros. Si lo dejo así, arreglo se vuelve en una variable destinada a guardar valores enteros, ¿no? Entonces, esto de acá, en el momento en el que le pongo corchetes, ya no es un entero, es un contenedor de enteros, ¿no? Entonces, eso es importante, contenedor de enteros. Ahora aquí les voy a hacer un comentario. En el momento en el que en el momento en el que yo quiera crear un arreglo, ¿no? Acá les estoy dejando ya la sintaxis. Yo tengo que definir el tipo de dato. Tengo que definir qué tipo de dato, es decir, qué cosas quiero guardar. En este caso quiero guardar enteros. Tengo que poner el símbolo de colección, es decir, decirle que va a ser un arreglo. En este caso, los corchetes. Y luego le pongo el nombre de la variable. Y punto y coma. Con eso, con estos tres pasos, yo estoy generando una promesa de arreglo, ¿no? En este caso, bueno, llamarle arreglo como que no tiene mucho sentido, pero estoy haciendo mi declaración para guardar un conjunto de enteros. Esto de acá sería el paso 1, ¿no? Paso 1. Declaración. Estoy declarando que voy a manejar un conjunto de enteros. ¿Cuál sería el paso 2? Recordemos que nuestra tarea acá es crear un arreglo. Entonces, nuestro paso 2, la creación, ¿cómo va a ser? Yo ya he prometido tener acá una colección de enteros, al cual voy a denominar arreglo. Entonces, en esta variable llamada arreglo, yo le tengo que decir que se vuelva una nueva colección destinada a guardar enteros. Entonces, destinada a guardar enteros. ¿Cuántos enteros tiene que guardar? Si mi intención es generar una colección para este tamaño, entonces tengo que utilizar esta variable. Listo. Entonces, acá la creación, esto quizás lo debería unir. Así. Así va a estar como que más ordenadito. ¿Ya? Acá, la creación, ¿cómo tiene que ser? Yo a mi variable, es decir, tengo que usar el nombre de la variable que he escogido, utilizo el igual y acá tengo que hacer la asignación. ¿Cómo? Le pongo new en minúsculas, eso nunca se olviden. Acá estamos creando un arreglo, esta parte tampoco se olviden, esto es creación de un arreglo. Todavía no estamos utilizando, todavía no estamos realizando nada. Entonces, new, ¿qué cosa? Si le estoy diciendo que esta variable va a ser la contenedora de varios objetos, ¿de qué tipo? Int. Entonces, acá, después de la palabra new, le tengo que decir el tipo de dato, ¿no? ¿Qué tipo de dato quiero almacenar en esta colección? Luego, los corchetitos y acá en medio, el tamaño. Y punto y coma. Entonces, con eso, yo ya he logrado hacer la declaración y la creación de un arreglo. Entonces, este
esta variable ya está preparada para recibir cierta cantidad de elementos, ¿no? Recordemos de que esto es como un conjunto. Puede haber 0 o puede haber n, ¿no? Puede haber n. Ahora bien, este método lo vamos a hacer para que nos lo devuelva el arreglo así vacío, ¿no? Entonces, quiero que devuelva un arreglo de enteros. Como yo estoy generando esta variable, la cual estoy creando con respecto a un tamaño, sería mi respuesta. Return arreglo. Y listo. Entonces, aquí estamos hablando de algunas cosas que, bueno, les han surgido problemas a lo largo de estas semanas, de estos días, con respecto a su tarea también. Algunos decían, ¿cómo es que hago para devolver un arreglo? Pues simple. Acá lo que uno tendría que decir es, ¿qué es lo que quiero devolver? ¿Un arreglo de qué? De enteros. Allá, entonces pongo que va a ser enteros y va a ser una colección. Entonces la forma de ponerlo es el tipo de dato seguido de los corchetes. Entonces con eso nuestro método está prometiendo devolver un arreglo de enteros. Luego, ¿cómo es que puedo yo, digamos, crear mi arreglo de un cierto tamaño, de un tamaño que yo desee? Pues sencillo, puedo manejar un parámetro que sea el tamaño que yo deseo. Luego, hago mi declaración de la variable que va a representar mi arreglo y luego lo creo con respecto al tamaño. Eso sería básicamente la creación de un arreglo, ¿no? Estamos repasando. ¿Qué pasa ahora si a mí me piden, por ejemplo, añadir un dato? Entonces, public, añadir, dato, arreglo, ¿no? Quiero añadir un dato al arreglo. En este caso, vamos a trabajar sobre un arreglo ya creado, ¿no? Ya hemos aprendido cómo crear los arreglos, entonces acá vamos a trabajar como que nos están mandando la información ya listita, ¿no? Entonces acá voy a decir que voy a recibir un arreglo y voy a decir que voy a recibir un dato, ¿no? Que es el dato que quiero añadir a esa mi colección. Entonces, ¿cómo es que yo puedo añadir ese valor a mi arreglo? Primero, en este caso sabemos de que, a ver, lo voy a dibujar en el Paint, y algunos tal vez lo recuerden. Los arreglos son como cajitas que están agrupadas una encima de otra. Entonces, si yo defino, por ejemplo, acá un int arreglo, ¿no? Un int arreglo, como en nuestro método, en nuestro código, que sea igual a un nuevo arreglo capaz de contener 5 enteros, ¿no? Entonces, si yo escribo esa instrucción, automáticamente, ¿qué va a pasar? Se va a generar 5 espacios listos para guardar variables enteras, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto de acá lo voy a borrar. ¡Pap! Ya. Entonces, está preparado para guardar 5 datos enteros. ¿Cómo es que los reconoce? ¿Cómo es que sabe cuál es cuál? Por posiciones, ¿no? Entonces, este de acá es la posición 0, este de acá es la posición 1, bueno, ahora que lo escribo entre corchetes, así los ubica. Esto de acá lo voy a borrar. Entre corchete, eso es importante, ¿no? El corchete es súper importante. No es que yo lo quiera poner porque se vea bonito o algo así. Entonces esta es posición 2. Ahí, posición 2. Esta es posición 3. Y esta es posición 4. Listo. Entonces acá nosotros tenemos que siempre acordarnos de que cuando creo un arreglo de cierto tamaño, el primer elemento siempre va a ser el 0. Siempre, siempre, siempre va a ser el 0. Y el último elemento va a ser tamaño
menos 1. En otras palabras, length menos 1. ¿Correcto? Entonces, esos son datos, algunos tips que no tenemos que olvidarnos. En el momento cuando empecemos a trabajar con arreglos, en recursividad al menos, tenemos que saber qué posición estamos revisando, cómo estamos avanzando y cómo podemos hacer operaciones al respecto, ¿no? Acá, ¿qué es lo que digo? Sé que mi arreglo, sé que mi arreglo va a tener un determinado tamaño, ¿no? No sé cuánto. ¿Cómo es que yo puedo averiguar el tamaño? Fácil. Acá saco una flechita. Pop. Si yo me hago esta pregunta de ¿cómo puedo saber el tamaño del arreglo? Si yo me hago esa pregunta, quiero saber cuántos elementos como máximo puedo almacenar en ese mi arreglo. Lo único que tendría que usar es el nombre de la variable, en este caso arreglo.length. Entonces, eso de ahí me va a permitir a mí conocer cuántos elementos como máximo puedo guardar en el arreglo. ¿Cómo sería esto, digamos, de forma general? Lo voy a poner acá entre asteriscos. Sería, a ver, sería el nombre de la variable, un punto y length, ¿no? Entonces, eso no se olviden. Cuando yo quiera saber cuántos elementos puedo guardar como máximo en un arreglo, uso el nombre de la variable, le pongo el punto y utilizo el atributo length. Eso me va a permitir a mí conocer cuántos elementos como máximo puedo guardar en el arreglo. No me va a decir cuántos están ocupados, no me va a decir cuántos espacios vacíos tengo, directamente me va a decir cuántos puede haber como máximo. ¿Listo? Entonces acá, si yo quiero añadir este dato a este arreglo, primeramente tendría que saber cuál posición está libre, ¿no? O saber dónde lo voy a poner, ¿no? Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede si acá, en mi arreglo, acá está guardado el 15, acá está guardado, por ejemplo, el 25, acá está guardado el 60? Entonces, si tuviera ese caso, ese arreglo, ¿cuántas posiciones libres, entre comillas, libres, tendría? Tendría dos. Así que el valor que yo quisiera añadir tendría que irse o al 1 o al 4. Porque si está guardada esa otra información, esto, esto y esto, puede que sea importante. Entonces yo no soy quien para juzgar, ¿no? Así que lo que tendría que hacer es una forma de tal vez avisar si he podido añadir o no el dato. Podemos decir que sea un boolean. Ahora, como va a ser, como yo estoy prometiendo acá, de avisar si he podido añadir el dato o no, necesito una variable que sea agregada. De momento false. Return agregado. Entonces, por ahora, ni siquiera he intentado añadir el dato, ¿no? Ni siquiera lo he intentado. Entonces, false. ¿Cómo es que puedo intentarlo? Primero, ¿dónde está? Esto. Primero, es importante saber qué posiciones pueden estar libres, ¿no? ¿Cuál es la primera posición libre que encuentre? Entonces, ni bien encuentro una posición libre, yo sé que ahí la puedo agregar, la puedo añadir. Entonces, ¿cómo sé si una posición está libre o no? Allá, ahí está a lo que quería llegar. A ver, ¿dónde está mi código? ¿Puedo compilar esto? Ya. Esta parte también es crucial. ¿Por qué? Porque depende mucho del tipo de dato que estemos manejando para saber si una posición está vacía. Acá visualmente, pues yo me doy cuenta que el 1 y el 4 están vacíos, ¿no? Porque no hay dato. Pero ¿cómo hace la computadora? ¿Cómo hace la computadora para saber si está vacío o no? Algunos
Algunos tal vez por los ejercicios que hemos ido viendo. Recuerden que alguna vez hemos visto en nuestros arreglos que dice esa palabrita, ¿no? Null. Entonces revisemos qué es lo que nos sale. Acá este método ya está preparado para crear un arreglo, ¿no? Un arreglo entero. Entonces lo probaremos. Me creo una instancia, creación de un arreglo, lo voy a ejecutar para 5 elementos, igual que nuestro dibujito. Entonces acá me dice, mi código me dice, lo he creado exitosamente, aquí te lo tienes, amo y señor, ¿no? Me dice, ¿no? Así, bien obediente mi código. Entonces yo lo reviso, le hago clic a inspeccionar y me dice que hay 5 elementos, pero son 5 ceros. Entonces, ¿por qué hay ceros? Yo me fijo acá y en ningún momento he escrito un cero, ¿no? Le pongo buscar un cero y me dice el cero no es encontrado, o sea, en ningún momento lo he escrito. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Dónde está? Acá. César. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que mi arreglo, que se supone que debería estar completamente vacío, aparece con 5 ceros? Eso de ahí, eso de ahí se denomina el valor cero o el valor neutro, si no estoy mal, de los tipos de datos. Entonces, ¿qué significa? De que Java le va a poner el valor que él considera un elemento vacío o un elemento que no existe, ¿no? Dependiendo del tipo de dato. En este caso, cuando es entero, Java, el elemento que considera que es neutro, por así decirlo, es el cero. Entonces, ¿qué pasa con los otros tipos de datos? ¿Qué pasa si yo en vez de ponerle int, le pongo double? ¿No? Cambio todo a double. Entonces esto va a compilar, obviamente. Me creo un arreglo. Creación de un arreglo. Tamaño 5. Lo inspecciono. Y 0.0. Allá. Entonces, ya les voy avisando con todos los tipos de datos numéricos. Cuando yo cree un arreglo, lo va a generar con ceros, ¿no? Ese es el valor neutro, por así decirlo, ¿no? El valor cero se le dice. ¿Qué pasa cuando yo lo creo, en este caso por decir de chars, ¿no? De caracteres? Lo compilo, me creo de nuevo el arreglo, lo inspecciono y acá sale un carácter extraño, ¿no? Sale algo bien raro, ¿no? Esto de acá también es conocido como el carácter cero, ¿no? Es también conocido como el carácter cero. Lo pueden anotar, pueden investigar también al respecto, pero han visto de que depende mucho del tipo de dato qué es lo que nosotros encontremos. ¿Qué pasa si pongo, por decir, de booleans? Entonces todo lo cambio a boolean, a ver qué sale. Me creo mi arreglo de 5 y me dice que es false, todo es false. Allá. Entonces recordemos de que el boolean es la variable binaria, digo el tipo de dato binario, entonces solo tiene dos estados, ¿no? O es true o es false. Entonces, esto tal vez los que estén ahorita en arquitectura de computadoras o los que hayan pasado ya antes, deben saber, ¿no? De que el 0 es considerado el false y el 1 es considerado el true. Entonces, acá si se dan cuenta, cuando todo lo llena de puros false, en realidad es como si lo estuviera llenando de puros ceros. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué pasa si en vez de booleans le pongo que sea de alumnos, por ejemplo, ¿no? Alumno. Entonces, alumno, alumno, alumno. A ver, creo que ha marcado gol. Ha marcado gol. Creo que justo ahorita ha marcado. Entonces, se está escuchando los cuetillos. Eh, creo que le está yendo bien. Creo que le está yendo bien al equipo. Con... Qué bien, muchachos. Está yendo bien. Entonces, en este caso,
¿Cómo escuchan los cotillos? No sé, pues, se escuchan por mi casa se escucha. Entonces, en este caso, ya no es un tipo de dato primitivo, es un tipo de dato objeto. ¿Qué es lo que sucederá? Le pongo para crear un nuevo arreglo, creación de tamaño 5, inspecciono, y ahora me dice que todo es null. Allá, interesante. De todo lo que hemos estado viendo, ¿qué podemos rescatar? A ver, acá. Cuando creamos un arreglo, se llena con un valor por defecto, el cual depende del tipo de dato del arreglo. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Si es entero, int, entonces será un 0. Si es un double, entonces será 0.0. Si es un char, entonces se genera el char 0 se denomina, ¿no? Que es el guión, el slash u 000, creo, si no estoy mal. No creo que son 4 ceros. Y esto es equivalente a decir 0, lo mismo, ¿no? Quiero que entiendan que con el char es como que un caso un poquito especial que les va a tomar tal vez algunas eh, como que dudas. En este caso, cuando yo digo char 0, lo estoy escribiendo así, y es porque cuando queramos compararlos, tenemos que compararlo con el 0 directamente, no con el 0 en forma de carácter, ¿no? No con el que tiene las comillitas simples, directamente con el 0, no con este, ¿no? No con este. Entonces, eso voy a tratar de buscar algún ejercicio para ejemplificar. ¿Y qué más? Los booleans. Booleans. Los booleans se llenan con false. Y para cualquier tipo de dato objeto, ¿no? Tipo de dato objeto, alguna clase que nosotros hayamos creado, por ejemplo, alumno, por ejemplo, si utilizamos string, por ejemplo, si utilizamos ArrayList, ¿no? Pues se pueden hacer arreglos de ArrayList, eso es algo bien interesante. Para todos los objetos va a ser null. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Y esto de acá, prácticamente, tendremos que saberlo de memoria, saber con qué valor por defecto se inicia. ¿Por qué les estoy avisando esto? Porque si en este caso estoy manejando un arreglo de enteros, lo que en realidad voy a ver acá, oh, 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 son ceros. Entonces 0 y 0. Listo. Eso es lo que yo voy a poder visualizar en mi arreglo para determinar si una posición está vacía. ¿Cómo podría yo, ya teniendo ese conocimiento ahora, añadir este dato a un arreglo? ¿No? Pues primero tendría que saber qué posiciones, cuál es la primera posición que está vacía, ¿no? Entonces, int posición libre, que sea encontrar posición libre en este arreglo. Listo. Vamos a hacer un método de apoyo que nos permita encontrar la primera posición libre en el arreglo. Private int encontrar posición libre. ¿En dónde? En este arreglo. Pop, pop. Entonces acá voy a tener la posición, que de momento va a ser 0, y voy a retornar la posición. Listo. Por lo tanto, acá este método, nosotros ya sabemos cómo ir revisando un arreglo, sabemos que se tiene que utilizar un for. Entonces yo digo for int i igual a 0, es decir, esto de acá le estoy diciendo desde dónde voy a empezar a revisar. ¿Cuál es el primer elemento? La posición 0.
Entonces yo voy a empezar a revisar desde el principio, siempre y cuando no me pase del final. ¿Cuál es el final? Length menos 1, ¿no? Entonces, mientras i sea menor o igual a arreglo.length menos 1, esto lo estoy escribiendo para que se entienda, ¿no? Algunos tal vez ya directamente le ponen menor, ¿no? Menor al arreglo length. Pero ahorita estamos haciendo como para hacer paso por paso. ¿Y cómo voy a ir avanzando? Si mi intención es revisar elemento por elemento, tendría que avanzar de uno en uno, ¿no? Entonces puedo poner i más más o i igual i más 1, ¿no? Así para ir avanzando. Entonces, ¿qué hago? Este for me va a permitir a mí encontrar la primera posición libre de la regla. De momento le voy a poner esto menos 1, ¿no? Menos 1, simplemente para, ahorita les explico, ¿no? ¿Por qué menos 1? Entonces, ¿qué sucede? Como en este caso es un arreglo de enteros, yo podría identificar las posiciones libres con 0. Entonces digo, si el arreglo en la posición i es un 0, entonces puedo decir que es una posición libre, ¿no? Por lo tanto, le saco foto, es decir, guardo el valor en mi variable de respuesta, ¿no? Guardo esta respuesta que es muy importante para mí en esta mi variable y listo, ¿no? Y listo. Ahora, ¿qué va a pasar? Este método me va a poder responder la posición libre que encuentre. ¿Cómo va a funcionar? Revisa el 0 y dice, en el 0 en la posición 0 está el valor 0. No, está el 15. Entonces no le sirve. Paso al siguiente. En la posición 1 está el valor 0. Sí, allá. Entonces, este de acá me lo guardo. Este de acá había sido importante. Pero si me fijo, mi ciclo, la única forma de que termine es cuando llegue al final. Pero yo ya he encontrado mi respuesta. Entonces veamos qué sucede. Lo que va a pasar es que ha encontrado esa respuesta, es decir, ahora el 1 es la solución, pero va a seguir revisando. Ay, que me quedo sin voz. Va a seguir revisando. La posición 2, ¿vive un 0? No. Entonces, no le sirve. Exacto, a eso también quería llegar. Ahorita te explico, Jessica. El 3, ¿qué pasa con el 3? En el 3, ¿vive el 0? No, entonces no le sirve. Va hasta el final, posición 4. ¿Vive un 0? Sí. Allá, entonces, según mi código, yo tengo que guardar esa posición. Por lo tanto, con la posición que se va a quedar es con con el 4. El 1 lo va a olvidar y se va a quedar con el 4. Entonces, eso en realidad, pues, nos sirve hasta cierto punto, pero no es lo que queremos. Nosotros queremos la primera posición. ¿En qué momento puedo decir yo? A ver, esto de acá lo quito. ¿En qué momento puedo decir yo que he logrado terminar mi tarea? Cuando he guardado la posición. Entonces, esto de acá me sirve a mí para saber en qué momento he guardado posición o no. Entonces, si yo le pongo valor menos 1, en el momento en el que cambie, en el momento en el que sea distinto de menos 1, significa que he encontrado una posición libre. Por lo tanto, acá yo puedo añadir una segunda condición, no, incluso lo puedo poner en el if, ¿no? Pero mejor si lo pongo en el for. De decir, siempre y cuando no haya llegado al final y posición sea igual a menos 1, es decir, todavía no haya encontrado una posición libre, ¿qué hago? Sigo buscando, ¿no? Sigo buscando. Compilo, me va a ejecutar. Esto de acá, este método ya está listo para, digamos, eh, devolver la primera posición libre que encuentre. Y lo que tendría que hacer acá, en añadir el dato, es decir,
Si, recordemos acá que si no tenemos éxito, el valor por defecto es -1. Esto ya es un poquito nuestra maña, por así decirlo. ¿Por qué? Esto también decirles de que se usa bastante, ¿no? En codificación. Cuando nosotros queremos buscar algún índice o algo, si no se encuentra, se suele decir -1. ¿Por qué? Porque los arreglos nunca vas a encontrar una posición -1, ¿no? Así que eso les doy como tip. Entonces yo digo, si la primera posición libre que se encontró es distinto de -1, es decir, se ha encontrado algo, yo puedo decir que voy a guardar en esa posición del arreglo, ¿qué cosa? El dato. Y como lo estoy guardando, digo que ha sido agregado exitosamente. Listo. Entonces acá hacemos nuestro comentario. Para guardar un valor, es necesario usar una posición. Prácticamente sin eso no podemos hacer nada. ¿Y cómo es que lo podemos escribir? ¿No? ¿Cómo es la sintaxis? El nombre de la variable, corchete, la posición, ¿qué me pasa que no lo puedo escribir? Igual, y el valor que quiero guardar, ¿no? Es así como yo puedo guardar datos en un arreglo, dada una posición, ¿no? Si no me dan una posición, tengo que buscarla, ¿no? Tengo que buscarla. O no sé, dependiendo del contexto del ejercicio. Pero la forma de guardarlo es así. En una posición, utilizo el arreglo y le asigno el valor, lo guardo. Ahora, a ver, compilamos. Quiero poner un ejemplito antes de pasar a responder lo que me pusieron ahí en el chat. Creación de un arreglo, acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me creo el arreglo por decir 1, 0, 3, 0, ¿no? Entonces, en este caso, hay dos posiciones vacías, ¿no? La segunda y la última. Yo quiero añadir en este caso el 5. Ay, pero no lo vamos a poder ver acá. A ver, me voy a crear acá int arreglo, que va a ser new arreglo. El codepad también les puede servir para ir practicando. 1030.com, ¿no? Entonces me estoy creando acá el arreglo de ejemplo que estaba por utilizar, pero lo estoy creando int arreglo. Ay, no, es new int, ¿no? No he seguido las reglas, entonces ahí se fijan. Tiene que ser un new int. Arreglo. Lo llamo y acá me estoy creando la referencia. ¿Ok? Entonces, miren, incluso el objetito es como que un montón de ints apiladitos, ¿no? Está interesante. Entonces, en ese arreglo yo quiero guardar el 5 y quiero ver qué pasa. Si me fijo acá, los valores son 1, 0, 3 y 0, ¿no? Entonces, en el lugar donde tendría que guardarlo es acá. Entonces, acá acepto, le pongo 5, aceptar. Me va a decir que sí se ha podido añadir. Me fijo el arreglo y como ven, lo he añadido acá el 5. Si yo quiero añadir, ¿dónde está? Añadir por decir el 8, me tendría que decir que true porque habían dos posiciones vacías. Entonces acá está, ¿no? Está el 8. Luego, ¿qué pasa si yo quisiera añadir un tercer dato? ¿No? Quiero añadirle acá, por decir el 20. Ya no tengo espacio en el arreglo, ¿no? Ya no hay posiciones libres. Entonces me tendría que responder false. Correcto. Como ven, nuestro código ya está funcionando, ¿no? Ya está funcionando. Hemos hecho un método que nos permite encontrar la primera posición libre del arreglo y en base a eso hemos podido hacer la asignación de datos al arreglo, ¿no? Añadir valores. Ahora, lo que dice su compañera Jessica
es bastante interesante. Dice, ¿qué pasaría si yo le pongo el valor 0 como dato? ¿Qué pasa si el valor 0 es importante para nosotros? Entonces, ahí estamos en un grave problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo forma de identificar si el valor 0 lo he puesto yo o era el valor 0 que venía por defecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es ahí cuando muchos prefieren utilizar las clases envolventes, ¿no? Las clases que representan los tipos primitivos. En este caso, integer, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sé que al usar integer puedo hacer todo lo que puedo hacer con un int, ¿no? Todo lo mismo. Pero al ser una clase objeto, ¿con qué valor lo identificaría? Con null. Entonces acá, en vez de decir 0, digo null. Y con eso me evito ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo sigo manejando con tipo primitivo, no hay forma de identificar si el 0 lo he puesto yo o si venía por defecto, ¿no? Entonces, eso lo vuelve interesante. Después, decirles también de que pueden usar double, ¿no? Double con mayúscula. Para char son character. Para boolean es boolean con mayúscula. Eso quizás es interesante hablarlo, ¿no? Acá null. Entonces, miren, por ejemplo, acá lo he puesto a tipo primitivo y ya me riñe, ¿no? Me dice, ¿cómo quieres comparar un tipo primitivo con un tipo objeto, ¿no? Y me sopapea. Entonces, tengo que abocarme a las reglas que ha puesto Java. Esto, por si acaso, es una regla que ha puesto Java, ¿no? No es algo que me estoy inventando. A ver, acá, esto puede ser interesante, añadirlo. Las clases envolventes, creo que tiene otro nombre más, pero no me acuerdo ahorita muy bien. Estas clases envolventes, ¿qué son? Son representaciones de los tipos primitivos en tipo objeto. Así, básicamente eso. Algo un poquito tal vez confuso, pero es la explicación más cristiana que les puedo dar, ¿no? La más simple. ¿Cómo es que funciona esto? Yo sé que si quiero utilizar un int, lo puedo escribir así, ¿no? Entonces, le puedo poner int igual 5, igual 20, igual 200, 4000, cualquier cosa. Pero puedo hacer lo mismo utilizando integer. Puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Incluso tienen métodos que nos permiten mostrarlo, ¿no? Que nos permiten imprimirlo. Hay cosas interesantes en la clase. ¿Qué pasa si quiero hacer con double? Lo mismo, pero con mayúscula. ¿Qué pasa si quiero hacer con char? Entonces esto es character. ¿Qué pasa con boolean, por ejemplo? La clase envolvente se llama boolean y así. Después, por ejemplo, de long, creo que me estoy olvidando, de long, que es long con mayúscula. Esas son sus clases envolventes y cada una tiene ciertas funcionalidades que lo vuelven como que un poquito más potente que el tipo primitivo. ¿Listo? Entonces, ya un poquito sintetizando la respuesta, lo que decía Jessica es, ¿qué pasa si le pongo el valor 0 como dato a un arreglo de enteros? Hemos visto de que cuando creamos un arreglo, se va a llenar por defecto con algún valor. Y si es un arreglo de enteros, se va a llenar todo con el valor 0. Entonces, ¿qué pasa si yo voy guardando mis valores ahí, respuestas de algo, tal vez, yo qué sé, edades, precios, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo podría yo distinguir de si es el valor por defecto o si es un valor que yo he colocado? En realidad no se puede. Entonces es ahí cuando una solución podría ser llevarlo a la clase envolvente, decirle integer. Entonces, en vez de manejar un arreglo de int, manejas un arreglo de integer y así lo puedes comparar con null, ¿no? Todos los objetos se van a llenar por defecto con null.
Ahora, su compañero Erwin dice, ¿qué pasa con string? Recordemos de que los tipos primitivos siempre empiezan con minúscula. Los tipos objeto siempre empiezan con mayúscula. Entonces, string, a ver, string, pues esta de acá ya es una clase objeto. Ya es una clase. Por eso es que string tiene métodos, ¿no? Otra cosa también interesante es de que yo no le puedo pedir que ejecuten métodos a los tipos primitivos. En cambio, string sí tiene métodos, ¿no? Y creo que han metido call, si no estoy mal. A ver qué carga esto. Creo que no, porque he escuchado cotillos, entonces había que fijarse. Y como ven, entonces, las clases envolventes nos permiten hacer representación de los tipos primitivos, pero al ser tipos objeto, yo tengo esta ventaja. ¿Dónde está? Tengo esta ventaja de que puedo compararlos con null. Entonces, eso de ahí me beneficia bastante. ¿Por qué? Porque ¿para qué yo voy a guardar un null en un arreglo? No, no tiene mucho sentido. Siempre voy a tratar de guardar datos concretos. Entonces, como que se vuelve eh, más, tienen más ventajas, por así decirlo, ¿no? ¿Listo? Entonces, a ver, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Todo positivo, dice. Entonces, algo aquí también, integer, por ejemplo, si aquí me creo integer número, que sea igual 5, ¿no? Esto por si acaso sería como que tener un paréntesis en todo lo que hemos estado hablando, simplemente para que vean las clases envolventes. Con hacer eso, me ha compilado, ¿no? Si le pongo int, me sigue compilando. ¿Cuál va a ser la diferencia? De que si yo acá le pongo número, punto, y quiero ejecutar algo, si trato de ponerle control espacio, me dice que no hay nada que pueda completar, no hay nada que yo pueda ejecutar. ¿Qué pasa si le pongo integer? Automáticamente me salen un montón de métodos. Bit count, byte value, compare, compare to, compare unsigned, un montón de cosas, ¿no? Entonces, tiene bastantes beneficios, ¿no? Puede volverlo un string, ¿no? Acá está tu string. Puede volverlo a binario, creo, si no estoy mal. Este lo vuelve a binario, hexadecimal, a octal. Tiene cositas interesantes. Les recomiendo que lo chequen. Ya, a ver, entonces continuemos con nuestro repaso de los arreglos. Ya hemos visto cómo crear, cómo añadir. Esto de acá, esto de acá, esta notación, esta notación. Entonces las clases envolventes tienen sus propios métodos, sí, tienen sus propios métodos. Depende de lo que quieras hacer, ¿no? Integer tiene cosas bastante interesantes para convertir a binario, a octal. Puedes volverlo un arreglo de bits, si no estoy mal. Lo mismo pasa con double, ¿no? Así que tendrían que revisarlo. Tienen hartos métodos ahí. Esta sintaxis, esta forma de escribir, aparte de servirnos para guardar un valor, también nos sirve para reemplazar un valor. Entonces, en el momento en el que yo quiera, digamos que quitar uno de los valores que tenía antes y ponerle uno nuevo, simplemente me va a bastar con llamar a mi variable, darle una posición y decirle qué valor quiero guardar ahí. Con eso se reemplaza. Entonces, esta nomenclatura es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque
Es fácil de acordarse, no necesito llamar a métodos, no necesito crear clases ni nada. Simplemente es ponerle el corchete y la condición y lo que quiero guardar. Y la posición, ¿no? No condición. Pero el arreglo nunca te va a avisar si la posición ya estaba ocupada o no. No te va a decir si es que tú has perdido un dato o no. Así que nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a hacer. Por eso es que acá he tenido que crear un método encargado de encontrar una posición libre, ¿no? Así que esto de acá es un arma de doble filo. Tengan bastante cuidado, porque en el momento en el que ustedes lo utilicen con una posición que ya tenía un valor, se va a ejecutar en formato de reemplazo. Es decir, por ejemplo acá, en nuestro ejemplo, si yo ejecutara esta instrucción, arreglo en la posición 0, ¿no? Yo estoy viendo que en la posición 0 ya vive un valor y le pongo 50, lo que va a hacer es que este valor se pierde, este valor se pierde, y el valor que ahora va a vivir ahí es el 50. Y yo no tengo forma de recuperar el valor anterior. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora si es que yo quisiera borrar un dato? ¿No? A ver, su compañero dice, su compañero Ever, con ArrayList no pasa eso. Con ArrayList es una clase, entonces ya tiene métodos encargados de controlar eso, ¿no? Así que no pasa. Salvo tú quieras reemplazarlo de forma obligatoria, ¿no? Entonces, ArrayList, ahorita vamos a, ya que estamos con esto, lo podemos ir comparando. Pero terminar esta parte de arreglos y pasamos a lo que es ArrayList. Esta nomenclatura, aparte de servir para guardar valores y reemplazar valores, también se puede considerar para eliminar valores. Eliminar valores. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo puedo eliminar un valor? No es tanto como eliminar, ¿no? Entonces, por eso le voy a poner comillas. Es como que un eliminar falso. ¿Por qué? Acá sabemos nosotros de que los arreglos se van a crear con un valor por defecto, dependiendo del tipo de dato que quiera guardar. Entonces, si por decir mi variable arreglo ya la he utilizado, ya ha cumplido su función, y ha hecho lo que tenía que hacer, ahora los valores los tengo que reiniciar. Por decir, han sido, no sé, los que han participado en un sorteo diario, ¿no? Entonces, las personas que hayan participado en ese sorteo, al día siguiente ya no pueden participar. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que vaciar, tendría que eliminar todos los valores ahí. ¿Cómo es que yo los elimino? No puedo, no puedo deshacer todo esto, no puedo quitar esto. ¿Pero a qué lo puedo llevar? Al valor por defecto que tenía. Entonces, si yo quisiera, digamos, vaciar un arreglo, eliminar algún dato o algo, lo que tendría que hacer es utilizar esta sintaxis y en vez de ponerle acá un valor, le puedo poner el 0, ¿no? A ver, eso lo voy a poner. Acá, eliminar sería hacer lo mismo, pero con el valor por defecto. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera, digamos, eliminar, esto entre comillas, nuevamente no es como que un eliminar real, porque la posición va a seguir ahí, simplemente yo estaría quitando el dato guardado. Lo que tendría que hacer es ponerle el valor por defecto. ¿Cómo sé cuál es el valor por defecto? Sencillo, del int es 0, del double es 0, del char es el 0 también, pueden ponerle 0, de boolean es false, y de un objeto siempre va a ser null. Entonces esa sería una forma de como que vaciar todos los datos que teníamos en un array. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? ¿Queda claro esa parte? Ya. Correctísimo. Entonces con lo de los arreglos
Eso sería prácticamente la forma de utilizar de... hay algo que me estaba olvidando. Acá, acceder. Public, hay que estoy con mayúsculas. Public, acceder a una posición, le voy a llamar. Posición. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero acceder? ¿Qué pasa si yo quiero revisar? Por ejemplo, si quisiera imprimir, si quisiera mostrarlos, si quisiera ir sumándolos, los valores de un arreglo. En ese caso yo tendría que acceder a una posición. ¿Cómo lo hago? Primero voy a necesitar el arreglo. Y luego voy a necesitar la posición, ¿no? La posición. En este caso podemos ser corteses y manejar un string para escribir un mensajito, ¿no? Entonces acá, string, mensaje. Esto nuevamente lo pueden acoplar a lo que ustedes quieran hacer. Simplemente tendrían que tener cuidado de la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto tienen que utilizar, esto tienen que utilizar, esto tienen que utilizar. Return, mensaje. Listo. Entonces acá, lo que yo podría hacer es decir, bien, mi mensaje va a ser igual el valor del arreglo que pediste es, dos puntos, y le concateno con arreglo en la posición post, ¿no? Compilar. Y listo. Entonces la forma de acceder es llamar al arreglo, nombre de la variable, y pedirle la posición. ¿Listo? Entonces esto automáticamente me va a permitir a mí acceder. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con eso? Puedo guardarlo en otra variable, ¿no? Otra variable igual y lo guardo, ¿no? Por decir, estoy revisando quién tiene el nombre con, no sé, qué estudiante tiene un nombre con las 5 vocales, ¿no? Y lo he encontrado. Entonces, ¿qué hago? Lo he encontrado, lo guardo, por decir, ¿no? Algo extraño que sea la tarea, pero lo he hecho. O, por ejemplo, que yo esté buscando el primer número primo en una secuencia, ¿no? Entonces lo he encontrado, ahora ¿qué hago? Lo guardo, ¿no? ¿Para qué? No sé, pero lo puedo guardar. El acceder a una posición basta con escribir esto, ¿no? Basta con escribir esto. Así que acá, por ejemplo, voy a crear, quiero acceder a una posición, por decir mi arreglo va a ser 0, 1, 2, 3, ¿no? Y yo quiero acceder a la posición 2, que casualmente es el 2, ¿no? Entonces aceptar. Y la respuesta que me da es, el valor del arreglo que pediste es 2. Listo. Pero ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo quiero pedirle, por ejemplo, la posición 100? Entonces, en ese caso, boom, explota. ¿Y qué es lo que me va a decir? Array index out of bound. ¿A dónde está mi consola? Acá. Eh, array index out of bound. Entonces, también es muy importante conocer qué tipos de errores nos puede dar. En este caso, este es prácticamente un error muy detectable para lo que son arreglos. ¿Cómo es que se puede interpretar ese error? Acá lo voy a poner. El error de array, ay caramba, array index out of bounds. Exception creo que es, ¿no? Exception. O algo así, ¿no? Creo que es con C acá. Exception. ¿Cómo es que funciona este error? ¿Qué es lo que nos trata de decir? Prácticamente, si alguno ya sabe inglés, tal vez lo está notando, es que estamos tratando de acceder a una posición no válida.
¿Cómo sé que es no válida? Puede ser negativa o mayor o igual al tamaño del arreglo. Eso es un index out of bound. De que yo esté tratando de acceder a una posición negativa a una posición mayor al tamaño. Allá, entonces, en nuestro pequeño ejemplo, si yo acá le he mandado un arreglo de 5 posiciones y le he dicho que revise la posición 100, obviamente me dice, pues eso está más allá de mis límites, no puedo hacerlo. Entonces, boom, explota, se cuelga y le da ansiedad a Java y nos morimos todos, ¿no? Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que ser bien cuidadosos. ¿Cómo? A ver, que esto me funcione. No sé por qué no me da mi tabulador, pero bueno. Entonces yo digo, si la posición es mayor o igual a 0, ¿no? Recordemos que la condición del array index out of bound es de que me va a dar el error si la posición es negativa o si es mayor a tamaño. Entonces, ¿en qué caso puede ser considerada una posición válida, ¿no? Por así decirlo. Sería válida si es mayor o igual a 0 y la posición es menor al arreglo punto length, ¿no? Esa sería la forma de decir que es correcto. Control X, control. ¿Qué pasa si la posición no es válida? Entonces mi mensaje le va a avisar, corte, la posición no es válida para el arreglo. Punto. ¿No? Así, con punto, como para decir que estamos enojados. Entonces ahora, si yo trato de acceder a una posición, ¿no? Aquí esta posición, y le digo, por ejemplo, la posición 3, me dice el valor del arreglo que pediste es 3, ¿no? Cortésmente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo le pido la posición C? Como que en un tono de molestia, pero avisándome. Entonces, es controlar, o bueno, de acceder, recursividad lo vamos a utilizar bastante. Uy, me marcó por un momento de que se perdió la conexión. Creo que ahorita todo ya está bien, ¿no? Espero. Espero que me sigan escuchando, ¿no? O que me escuchen bien. Se congeló un cacho. Pucha. Bueno, ya. Entonces, un poquito resumiendo, tal vez por si no se me escuchó lo último que dije, es de que la sintaxis para poder acceder a una posición es esta, ¿no? Basta con escribir eso y nosotros ya estaríamos accediendo a una posición. ¿Qué pasa si es que yo quiero guardar ese valor? Entonces lo puedo poner en otra variable, ¿no? Le puedo asignar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con todos y cada uno de los métodos, digo, de las acciones que nosotros hayamos hecho, como añadir, como eliminar, como reemplazar, la posición juega algo crucial en esto, ¿no? Si es una posición inválida, nos va a explotar en la cara. Por eso mismo, esta condición nos permite a nosotros saber si la posición nos sirve o no nos sirve. En este caso, si cumple esa condición, yo a ojo cerrado puedo acceder, ¿no? Puedo decir, esta posición yo sé que existe y te muestro el valor. Listo. Pero si no, entonces me estaría arriesgando a que me bote un error, ¿no? Un array index out of bound. Así que lo mejor es decirle que no puedo hacerlo, ¿no? Que no puedo acceder. Correcto. Ahora, ya un poquito, que ya nos queda poco tiempo, voy a destinar los últimos 15 minutos para lo de la tarea, por si es que algunos tienen dudas. Todo esto sería en base a un arreglo. Recordemos
que el arreglo, la finalidad que tiene es agrupar varios elementos de un tipo, ¿no? De un tipo de dato, pero que en realidad es un conjunto finito, ¿no? En este caso, yo le estaría dando de qué tamaño, ¿no? Cuántos elementos quiero guardar. ¿Qué pasa si en un problema yo no sé cuántos elementos voy a guardar? Por ejemplo, si queremos manejar las inscripciones de estudiantes a la universidad. Yo puedo decir, hoy día se van a inscribir 15 alumnos. ¿Puedo decir así con tanta seguridad? En realidad no, ¿verdad? O puedo decir, para la Facultad de Economía se van a inscribir solo 30 alumnos. ¿Por qué? Porque el 30 es mi número favorito, no sé. O el 30 es el día de mi cumpleaños. En realidad no, ¿no? Hay casos en los que yo no voy a poder definir cuántos elementos quiero guardar. Por lo tanto, es ahí cuando entra ArrayList. ArrayList. Entonces, ArrayList, ¿qué es lo que me va a permitir? Me permite guardar un conjunto de datos, ¿no? Del mismo tipo, eh, creciendo en tamaño a demanda, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que crece en tamaño a demanda? Es decir, cuando yo creo un ArrayList, sería un conjunto vacío, no hay nada. Entonces, si yo le añado un valor, el tamaño crece. Entonces ya no es de tamaño 0, es de tamaño 1. Y así sucesivamente. Entonces, yo con ArrayList le puedo añadir tantos valores como necesite, y ArrayList me va a decir, está bien, yo lo puedo hacer, tú no te preocupes. ArrayList es una librería, ¿no? Sí, sí, es una librería. No, bueno, no es una librería, es una clase que se encuentra en las librerías de Java. Y creo que acaban de marcar gol porque están... Ah, no, ha ganado ya, ¿no? El partido ya ha ganado. Entonces, todo va bien hasta ahora. Estamos aprendiendo de arreglos y de ArrayList y Wilstermann ha ganado. Entonces, acá, el ArrayList, esto tengo que ponerlo, es una clase de la librería java.utils. No va a haber puntos extra porque ganó. Tienen que hacer sus tareas. En este caso, para que yo pueda utilizar ArrayList, tengo que hacer la importación de la librería. ¿Qué pasaba con los arreglos? Si yo quería usar un arreglo, pues lo utilizaba ya, ¿no? Porque se me venía en gana, lo utilizaba y ya, ¿no? Podía utilizarlo cuando quisiera, donde quisiera y no pasaba nada. ¿Qué pasa con ArrayList? ArrayList es un poquito más restrictivo. ¿Por qué? Java te dice, ¿quieres utilizar ArrayList? Entonces tienes que importar la librería, ¿no? Tienes que importar la librería. ¿Cómo se hace la importación? A ver, acá lo voy a poner. Import java.utils. Creo que es útil nomás, esto. No es con S. Útil. Punto array list, ¿no? Entonces, importante esto, ¿no? Importante que lo pongan. La librería como tal es java.util. ¿Qué cosa quiero importar de ahí? ArrayList. Entonces, cuando yo quiera utilizar ArrayList, lo primero que tengo que hacer, así sagrado, importar la librería. Una vez importada la librería, ya lo puedo empezar a utilizar. Por ejemplo, acá vamos a hacer una pequeña comparación, ya para ir terminando la clase. Si yo quisiera hacer la creación de un array list, primero, ya no necesito el tamaño, ¿no? Porque en el arreglo sí o sí necesitaba conocer cuántos datos querías guardar. ArrayList te dice, tú dime cuando quieras añadir un dato y yo te lo hago. No te preocupes de eso. Entonces, acá
lo que yo tendría que hacer es decir array list, diamante, y acá el tipo de dato, alumno, por ejemplo. Entonces, esta va a ser mi lista. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, comentario, el paso 1, la declaración. ¿Cómo es que funciona esto? Yo tengo que poner array list, diamante, y acá en medio tengo que poner el tipo de dato, el tipo objeto, así mejor lo llamé, el tipo objeto. ¿Por qué? Los arreglos, hemos visto, podía generar un arreglo de ints, un arreglo de doubles, un arreglo de booleans, de char, de alumno, de varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el arreglo no era restrictivo. Podías utilizar tipos primitivos y tipos objetos. ArrayList ya es restrictivo. ¿Qué es lo que te dice? Tú quieres guardar algo acá, no importa cuántos elementos sea, yo lo voy a guardar, pero tiene que ser un tipo objeto. Luego acá, el nombre de la variable. Y listo, punto y coma. Esa es la forma de declarar. Ahora, el paso 2. Paso 2, la creación. ¿Cómo es que yo lo creo? Agarro la variable, le pongo igual, new, igual que con los arreglos, new. Y acá le tengo que decir que sea un nuevo array list y los paréntesis. A ver, hay un micrófono activado. Ya está. Listo. Entonces, en este caso, la forma de crear un array list es simplemente decirle new, array list y el constructor, ¿no? La llamada al constructor. Compilamos. Bueno, ahorita me va a reñir porque no estoy haciendo esto. Acá lo terminaré de escribir de una vez. Nombre de la variable. Igual. Le pongo new. Array list. Paréntesis. Y punto y coma. Eso sería. Esa es la forma de crear un array list. Como estamos haciendo una pequeña comparación, acá array list de alumno, ¿no? Estoy generando una lista de alumnos, de varios alumnos, yo no sé cuántos, y acá estoy creando. Entonces, return lista. Compilamos, todo termina, se ha ejecutado correctamente. Esa es la forma de crear un array list. Ahora, importante, acá, si se fijan, empieza con mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que ArrayList es una clase. Entonces, si es una clase, tiene métodos. ¿Cómo sé que tiene métodos? Lista, punto y control espacio. Entonces, si se fijan acá, hay un método add con 2 parámetros, add all, clear, clone, contains, get, is empty. Entonces, tiene un montón de métodos. Todos esos métodos ya hacen todas estas tareas que nosotros hemos hecho acá. Así que, pues de momento, eso sería todo. Ya la próxima clase les voy a ir charlando con respecto a cómo funcionan esos métodos. Ya lo pueden ir investigando por si gustan. ArrayList también va a ser muy importante porque vamos a empezar a trabajar con lo que son objetos, herencia, polimorfismo. Entonces es importante conocer cómo funciona cada uno de esos métodos. Ahora, algo antes de que se me olvide, los unit tests, ¿no? Los unit tests. ¿Cómo es que se puede generar unit test? Acá. ¿Dónde está? Herramientas, preferencias. Y no me acuerdo dónde era. Interface. Acá. En Interface, Show Unit Test Tools. Esta la tienen que tener activada para empezar a manejar los unit tests.
Esta la tienen que tener activada. Una vez que la habiliten, estos botones los van a tener, se les va a aparecer, si es que no lo tenían, luego lo van a empezar a ver. ¿Y qué van a poder hacer con eso? Yo le hago clic derecho a esta clase y se les va a habilitar esta opción del final, Create Test Class. Entonces yo puedo crearla. Igual puedo hacer clic derecho, poner nueva clase y ponerle unit test, ¿no? Y lo creo manualmente. Pero es más bonito así porque como que mueves la clase y se mueve el test, ¿no? Yo la verdad prefiero hacerlo así. ¿Cómo es que funcionan estos unit test? Esto les voy a dar una pequeña explicación, así fugaz. Estos métodos que salen acá, bórrenlos. No nos sirven de momento. No nos sirven de momento. Cuando yo quiera hacer estas pruebas, estos tests, tengo que avisarle a Java de que estoy preparando pruebas. ¿Cómo? @test. Con eso yo le aviso a Java, el método que venga acá es un test. Tú lo tienes que tomar como eso, como un test. Entonces, public, void, casi todos los tests deben ser void, por si acaso. Entonces, test 1, por decir, ¿no? Un nombre cualquiera. Los nombres deberían ser descriptivos de lo que quieren hacer. En este caso, pues, yo lo que quiero hacer es probar, ¿no? Prueba, me creo mi objeto, new prueba. ¿Y qué es lo que digo? A ver qué método podemos probar. A ver que me abra esto. Podemos probar el de añadir un dato. Añadir un dato. Entonces acá me creo mi arreglo de enteros, que va a ser un arreglo, igual new int. Le voy a poner valores por defecto, digamos el 1030. Este último 0 lo voy a quitar. Entonces va a tener esos valores por defecto, ¿no? Estamos haciendo una prueba, entonces lo interesante acá sería darles valores ya definidos, ¿no? No utilizar scanner, eso es lo importante, no utilicen scanner. Entonces acá, yo lo que quiero hacer es probar el método de mi clase, ¿no? ¿Qué método? El añadir un dato al arreglo. Entonces acá le mando mi arreglo y le digo qué dato quiero añadir, el 5. Entonces nosotros sabemos de que el 5 tendría que venir a esta posición supuestamente libre, ¿no? Supuestamente libre. Por lo tanto, este método me tendría que responder un true, si es que está funcionando bien. ¿Cómo es que le digo a esta clase test, a este unit test, que valide eso? Pongo assert equals, y le digo qué valor es el que estoy esperando. Yo estoy esperando que este método me responda un true, de que sí ha podido añadirlo. Entonces le digo true y le digo que lo compare con la respuesta que obtenga de ejecutar este método. Entonces compilo y listo. Ahora, ¿qué sucede si después, o sea, acá yo estaría añadiendo el 5, entonces lo añado? ¿Qué sucedería si intento añadir un nuevo valor? Por ejemplo, el 10. Entonces, como yo anteriormente ya he ejecutado esta instrucción y el 5 estaría acá, ya estaría guardado, la segunda vez debería dar false. ¿Por qué? Porque el arreglo ya está lleno. Entonces compilo. Ejecuto esto, test all, o si quieren probar uno por uno, y me sale que todo está correcto. Si es que fallar en algún caso, les va a salir un error. Por ejemplo, acá, si digamos yo estuviera esperando acá un true por alguna razón, un true, y lo pruebo, me va a salir un error y me va a decir en qué me he equivocado. Me dice, lo que yo estaba esperando es una respuesta true, pero al parecer el método me ha devuelto un false, ¿no? Entonces ustedes le pueden poner acá show source para ver en qué parte se han equivocado o en qué parte ha fallado y le dices acá,
Y uno dice, bueno, pues tal vez el método está funcionando mal, o tal vez yo he puesto el valor por defecto mal, ¿no? Esto debería ser false. Y listo. Así más o menos es como funciona. Hacer true y hacer false. El hacer true, esto por si acaso, cuando ponen assert equals, assert es como, se podría decir como hacer comparación, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien cómo iba la traducción literal, pero es comparar si son iguales. Entonces comparas si este valor de la izquierda es igual a este valor de la derecha. El hacer true, true. ¿Cómo funciona? Tú acá le tendrías que poner alguna respuesta booleana, algún boolean, cosa de que la comparación te diga si es que el boolean era true o era false. Eso nomás. Entonces solo hay un dato acá. Por decir, en este caso podría decir hacer false y esta instrucción, ¿no? Si no he podido añadirle antes, pues ahora peor, ¿no? Pues ahora peor. Entonces en este caso ya no está comparando con el false. Directamente le estoy diciendo que debe ser false. Entonces, compara y listo, todo bien. ¿Ok? Lo que más se utiliza es este hacer equals, ¿no? Este es hacer equals. El hacer false y el hacer true directamente lo van a comparar con true o con false. Con ningún otro valor. No puede hacer más comparaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no tienen más dudas, hasta acá sería nuestra clase extra. Espero que con todo esto ya tengan más claro lo que son arreglos, el uso de arreglos. Tal vez algo que me faltó fuera hacer el método burbuja, pero eso ya lo podemos ir viendo después, o incluso se los puedo grabar algún video y de ahí les envío. ¿Listo? Los que no hayan tenido dudas con su tarea, si quieren pueden ir a cenar, pueden ir a festejar que ha ganado Wilstermann. Nos veríamos la siguiente semana. ¿Ok? Voy a ir deteniendo la grabación.